Cambio en el escándalo de la Supercopa, la Federación, etcétera, etcétera, etcétera. Sale del foco Luis Rubiales y entra Gerard Piqué, el Yeri, su amigo, el excapitán del Barça. No, si aquí hay para todos. Verás tú. Vamos con las portadas. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Jueves 4 de abril de 2024. Dos cosas importantes. Una, queda menos de una semana para ese Real Madrid-Manchester City. Dos, hoy hay directo. Hoy hay directo a las 4:30 de la tarde y lo afronto con cierta tristeza porque, claro, ¿de qué vamos a hablar? No lo sé, de cualquier cosa. Pero esta semana sí, esta semana toca hablar de comida. O sea, vamos a invertir un buen rato en hablar de comida, obviamente, porque la semana pasada, pues al final, entre unas cosas y otras, se nos fue el santo a cielo y no hablamos de lo realmente importante, de lo que nos trae a todos aquí, que es hablar de comida y que Mervin Leiva nos cuente cómo es posible echarle 1 litro de aceite a un postre o a cualquier comida. Pero eso sea a las 4:30 de la tarde en el canal. Ahora vamos con las portadas. Hay muchísimas cosas que comentar. En el fútbol español, cada día hay una nueva aventura, por decirlo de alguna manera. Tú abres la prensa y dices, a ver hoy. De hecho, yo siempre pienso lo mismo, el a ver hoy. Cuando me he puesto a abrir la prensa y tal, he dicho, joder, si es que hay de todo. Si es que hay de todo. Hay unos audios de Medina Cantalejo, Libertad Digital, que yo pensaba que iban a ser algo más fuerte y en realidad lo único que son audios en los que Medina Cantalejo avisa a los árbitros que han descubierto que el Barça le pagó a Negreira y que ahora hay que estar más fuertes que nunca, que se les va a acusar de vete todo a saber qué, pero que ellos en realidad no han hecho nada. O sea, yo pensaba que era otra cosa. Por eso siempre digo que hay que ser un poquito más responsables con este tipo de noticias del caso Negreira, porque parece que estamos soltando el bombazo del siglo y luego nos quedamos con ganas de más, sin ser una mala noticia, evidentemente, es una buena noticia. Al final tú tienes acceso a una conversación del presidente del CTA, que ahí sigue puesto por el ayuntamiento, bueno, pues si accedes a ella, la tienes que publicar siendo periodista, obviamente, ¿no? Y más ahora que está todo el caso Negreira abierto, que está el mayor escándalo de la historia del deporte ahí encima de la mesa, pues es una noticia que tienes que dar. Pero de momento no estamos encontrando los bombazos que había el año pasado, lo cual no quiere decir que no vayamos a encontrar a partir de ahora nuevos bombazos, porque los va a haber. Ya os digo yo que va a haber nuevos capítulos bastante gordos en todo este tema del Barça. Pero claro, dices, venga, pues Medina Cantalejo por un lado, esto lo aparcamos. Y de repente aparece Ceferin por otro, Piqué por otro. Cuidado Piqué, que ya tuitea menos, hace menos coñas y nos cuenta menos cosas sobre los hilos del palco del Bernabéu, ¿eh? Ahora ya Piqué hace menos bromas de eso. ¿Por qué? Pues porque ahora el foco está puesto sobre él, esto no quiere decir nada, pero sí que están investigándole. Sí que están diciendo, a ver si tiene algo que contarnos. Ya hemos acabado, entre comillas, con Luis Rubiales, ya está en España, ahora va a seguir el proceso. Vamos a ver la otra pata de toda esta historia, sobre todo con el tema de la Supercopa, ¿no? Y a ver qué nos cuenta Gerard Piqué, porque ahora lo de Luis Rubiales son tantos frentes abiertos que lo de Luis Rubiales no se va a ceñir solo al tema de la Supercopa. Está el tema de la Supercopa, el tema del dinero que apareció en un hotel de no sé dónde, el tema de su amigo Nené. O sea, tiene infinidad de casos Luis Rubiales que van a entretener al periodismo patrio durante un buen tiempo. Ahora vamos con lo de Piqué. Antes, por rebatar con el tema de Luis Rubiales, tenemos esto para que veáis cómo de podrido está el fútbol a nivel general. OK Diario, en la noche de ayer, Ceferin ofreció ayuda a Rubiales tras ser inhabilitado y este le pidió 400.000 euros anuales. En una noticia firmada por Guillermo Sáez podemos leer lo siguiente. Alexander Ceferin se ofreció a ayudar a Luis Rubiales después de que el segundo abandonara la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol el pasado mes de septiembre. El presidente de la UEFA le preguntó por la mejor manera de prestarle ayuda y Rubiales le contestó solicitando el pago de 400.000 euros. Así lo reveló Tomás González Cueto en una conversación telefónica intervenida por la Guardia Civil el pasado mes de enero. Y si bajamos un poquito en la noticia, nos encontramos con esto. Una vez ya estaba condenado al ostracismo, Ceferin se puso en contacto con Rubiales para ver de qué manera podía ayudarle. Según explica González Cueto en una conversación telefónica del pasado 25 de enero con una mujer llamada Sandra, que la Guardia Civil no identifica,
La respuesta de Rubiales fue la siguiente. Le dijo el presidente de la UEFA, Ceferín, oye, me gustaría ayudarte, ¿cómo podríamos hacerlo? Y sin preguntarme, dice, dale 400.000 euros a Tomás al año y que él me los pague a mí luego. Lo único que quiere es dar palos. No se ha planteado trabajar, sino dar palos. Pero no de 15.000 o 20.000 euros, sino de 200.000 para arriba. Porque dice que necesita 100.000 euros al mes. Es que dice unas cosas, de verdad, está como una puta cabra. Así de cruda es la descripción de González Cueto, que durante mucho tiempo fue uno de los principales apoyos de Rubiales, sobre todo en el ámbito judicial. De esta conversación también se desprende que Ceferin buscó cauces para hacerle llegar dinero a Rubiales cuando sabía perfectamente que el expresidente de la Federación estaba inhabilitado. De lo que no hay constancia es de si lo consiguió. Por otra parte, González Cueto también critica a Rubiales por su ambición cuando llega una nueva propuesta. Uno me pide ayuda para financiación, bla, 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 bla. Esto ya es lo de menos dentro de esta noticia. Pero es para que veáis. Ceferín, según cuenta OK Diario, según las conversaciones a las que habría tenido acceso la Guardia Civil, se entera de que han inhabilitado a Rubiales y le ofrece una propina. Porque claro, te ofrezco ayuda, no te voy a ofrecer otro puesto, un puesto en la UEFA o voy en nada, no, te ofrezco, pues eso, una propinilla. ¿Y a mí cuándo me das la propina? A ti no hay propina que te pueda dar. ¿En qué te lo vas a gastar si no sales de casa? O sea, si tú te quieres entretener, que es un poquito de ocio, yo te pongo aquí, yo qué sé, te pongo aquí un enigma, un reto. Por ejemplo, ¿cuál es el animal más antiguo del mundo? Pues los dinosaurios, ¿no? Pues no, el pingüino, porque va de blanco y negro. Ahí te lo dejo. Ahora se van a meter conmigo, pero en realidad la culpa es tuya porque me sacas de quicio. Y así es como en este canal se pasa de una noticia tan grave como la de Ceferín a un momento absurdo con la torre del ordenador para dar paso a otro momento en el que aparece Gerard Piqué bajo el foco. Y es que se ha hablado mucho durante los últimos días, durante las últimas semanas, sobre Luis Rubiales, evidentemente, porque tiene, como he dicho antes, un abanico de casos abierto, pero en lo que se ciñe a la Supercopa esta de Arabia, hay otra pata que todavía nadie había enfocado, que es la de Gerard Piqué, porque Gerard Piqué fue decisivo, fue clave para llevar la Supercopa de Arabia, o sea, de España a Arabia Saudí. Cabe recordar que Gerard Piqué era uno de los capitanes del Barça cuando negoció el tema de la Supercopa de España con Luis Rubiales, que por aquel entonces era el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Esto de vez en cuando conviene recordarlo para que nos demos cuenta que había un conflicto de intereses brutal, pero absolutamente brutal en el fútbol español, siempre con los mismos protagonistas, o sea, siempre con los mismos actores, alguien del Fútbol Club Barcelona y alguien de algún estamento oficial del fútbol español. Siempre, siempre, nunca pasa nada, pero siempre son los mismos casos. Bueno, pues Gerard Piqué, que fue una persona realmente importante para poder llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí y que trincó lo más grande, evidentemente, al igual que Luis Rubiales, ya empieza a estar no cuestionado, no sabemos qué va a pasar con él, pero sí, evidentemente, se le investiga. Aquí tenéis la noticia de El País, de la noche de ayer. La jueza investiga si Piqué pagó dádivas a Rubiales desde cuentas en Andorra. La magistrada destaca que las pesquisas habían revelado un gran flujo de dinero entre las cuentas de Cosmos, así como de Gerard Piqué y su entorno. Cosmos, que es la empresa del propio Piqué. Y ya dentro de la noticia vemos lo siguiente. La investigación sobre las supuestas irregularidades en la federación mira también hacia Andorra. La titular del juzgado de primera instancia e instrucción 4 de Majadahonda, Delia Rodrigo, ha enviado 2 comisiones rogatorias, solicitud de ayuda judicial, a las autoridades del Principado para recabar información sobre posibles cuentas bancarias a nombre de Gerard Piqué y nueve sociedades ligadas a él. La magistrada investiga si Piqué entregó a través de ellas dádivas económicas al expresidente de la Federación, Luis Rubiales, u otros directivos de este organismo como consecuencia de la negociación por la celebración de la Supercopa de España de fútbol en Arabia Saudí. La disputa de los partidos de esta competición se plasmó en un acuerdo por 264 millones de euros firmado en 2019 entre el entonces mandatario de la Federación y la empresa Cosmos, de la que es fundador y presidente Gerard Piqué, que cobró una comisión por ello. Hasta ahora no consta que el exjugador blaugrana figure como imputado en la causa, aunque hay varias piezas declaradas secretas cuyo contenido no se conoce.
En la segunda de estas comisiones rogatorias, emitida el pasado 28 de septiembre y a la que ha tenido acceso el país, la jueza detalla que la investigación se inició en junio de 2022 y que solo 4 meses después ya había solicitado a Andorra colaboración, pero que a pesar de que había transcurrido un año, no había conseguido respuesta. La magistrada recordaba que en la causa se indaga la posible ilicitud penal de los contratos suscritos por la Federación con la finalidad de celebrar la competición de la Supercopa de Fútbol en Arabia Saudí. Para ello, la jueza consideraba indispensable conocer y poder realizar una completa trazabilidad de los fondos recibidos por la mercantil Cosmos Fútbol SL de SELA, la empresa saudí que se encargó de organizar la competición. Y ya para terminar, para justificar la solicitud, la magistrada destaca que las pesquisas habían revelado un gran flujo de dinero entre las cuentas de Cosmos, así como de Gerard Piqué y su entorno, y que el 90% de la salida de fondos de la cuenta que recibió los pagos de Sela tuvieron como destino cuentas del grupo empresarial del exjugador o vinculadas al mismo. La jueza pretende, por ello, investigar con detalle dichas cuentas corrientes y analizar todos los movimientos de dinero, sobre todo para constar que tanto Piqué como su empresa principal cuentan con importantes intereses económicos en el Principado de Andorra, incluido un equipo de fútbol, el Fútbol Club Andorra, que juega en la segunda española y que Piqué es el presidente de la Andorra. Bueno, ahí está la historia. Como bien apunta el propio diario El País, faltan cosas por salir. No sé si todavía está el secreto de sumario y cuando se levante ya nos enteraremos de todo lo demás, pero que hay varias ya operaciones en marcha, hay varias investigaciones dentro de todo este proceso que ya se han ido llevando a cabo, de las que todavía no se conoce el resultado final, se conocerá en los próximos días y ahí veremos hasta qué punto puede estar salpicado Piqué. Quiero decir, salpicado que le pueda él comprometer a nivel judicial. Salpicado en llevar la Supercopa a Arabia Saudí, está salpicado de arriba abajo, obviamente. Porque él negoció con Rubiales, los términos, las comisiones, etcétera, etcétera. Ahora falta por ver si luego Gerard Piqué ha cometido alguna irregularidad o no, más allá del conflicto de intereses que hablábamos anteriormente, pero que se está estrechando el cerco poquito a poquito y que van a llamar a la puerta a Gerard Piqué en algún momento, está claro. ¿Cómo va a acabar esa historia? No lo sé, pero bueno, que ahora entiendo por qué la gente del Barça pedía a Piqué como presidente del club. La verdad es que da el perfil. Hay que reconocer que da el perfil. Portadas de la prensa madrileña. Diario AS. Rubiales acorralado. El expresidente de la Federación es detenido al llegar a España, después puesto en libertad y queda a expensas de lo que decida la jueza. El asesor González Cueto, en un pinchazo telefónico, dice: lo único que quiere es dar palos. No se ha planteado trabajar, pero no palos de 15.000 o 20.000 euros, sino de 200.000 para arriba. La UCO investiga movimientos de cuentas de Piqué. Abajo, Rocha dimite y convoca elecciones, serán el 6 de mayo y se precisan 21 avales para presentarse. En la Premier, Foden avisa al Real Madrid, hat-trick del inglés en un City sin De Bruyne ni Haaland, y en Francia, Mbappé decide y pide perdón. Un gol del francés mete al PSG en la final coopera y se disculpa con la grada. Abajo, Jordan Díaz, la medalla olímpica exigirá saltar más de 18 metros, al menos 3 lo harán. Y en el diario Marca, queremos vivir lo que nos han contado. Entrevista exclusiva a Nico Williams y a su hermano Iñaki Williams antes de la final de Copa. La gabarra, no queremos hablar mucho de eso. Lo que tenga que ser, será después de las finales, sin público. Esta tiene que ser para la gente. El Athletic está entre fútbol y religión. A la izquierda, Mbappé será quien decida cuándo se anuncia su fichaje por el Real Madrid. Abajo, Rubiales, libre tras negarse a declarar. Pasó por dependencias policiales en el aeropuerto. El 6 de mayo, elecciones. Y Pedro Rocha dimite de la gestora y será candidato. Y ya por último, a la derecha, mi dignidad está por encima de todo. 2 partidos a Cheik, derrota para el Rayo Majadahonda y puerta cerrada para el Sestao. Ya por último, entrevista también aquí a Jordan Díaz. Sé que puedo mejorar. Ahí sigue Marca como si fuesen unos abanderados de la lucha contra el racismo, cuando han sido todo lo contrario durante muchísimo tiempo. Pero bueno, oye, que nunca es tarde, que nos alegramos de que estéis aquí ahora. Cuando vuelvan a gritarle Mona Vinicius, pues desaparecéis otra vez, ¿eh? No os olvidéis de que aquí la línea editorial está muy bien marcada y si le toca a Vinicius, el racismo ya no se importa
nos importa poco. Evidentemente, hoy mucha parte de las portadas van a girar en torno a Rubiales. Ya os he contado todo lo que había que contar en ese sentido. Ayer se publicó una entrevista de Ana Pastor a Luis Rubiales en La Sexta. Madre mía, está como un cencerro el hombre. Hay un momento, no sé por qué viene exactamente ese momento, que dice Luis Rubiales, pues por el tema de las prostitutas y no sé qué, coge y dice, yo me someto al suero de la verdad. Yo me someto al suero de la verdad, ¿eh? Para demostrar que nunca he tenido relaciones con una prostituta. No sé, unas cosas de la hostia. Y luego dice, y si no, pregúntale a mi tío. Pero vamos a ver, pero deja de meter a tu familia en todo, coño. Que tu madre se puso en huelga de hambre ahí para montar ahí la parafernalia a la pobre mujer, para ayudarte. Y ahora metes a tu tío en un lío que no tiene nada que ver con todo esto. O sea, es que es una cosa, de verdad. Es una cosa lo de Luis Rubiales. Yo no sé si se hace el tonto, a veces lo pienso, ¿no? Pero hace unas declaraciones que yo, pues como el día este famoso que dijo, yo es que soy de Motril y de pequeño me partieron las piernas, pero ¿a quién le importa? Que te partieron las piernas o que te comías las uñas de los pies, que nos da absolutamente igual. Pues este es el hombre que ha estado a cargo de la federación durante no sé cuántos años, claro. Ahora pasa lo que pasa y en realidad no sorprende a nadie, evidentemente. Y luego, con el tema de Mbappé, ya decidirá él cuando se anuncia su fichaje. Hombre, puede ser una noticia de marca. Esto yo creo que se la escuché a Ramón Álvarez de Mon hace ya mucho tiempo, que Mbappé iba a marcar el tema de la comunicación de todo este caso, y es que me parece lo normal. Al final Mbappé es el que tiene que salir de una manera más limpia, por decirlo de alguna manera, del PSG. Supongo que querrá acabar bien con el que puede ser perfectamente el club de su vida, al menos en Francia, tal, y que no querrá, pues yo qué sé, llegar el 3 de mayo todavía con las competiciones abiertas y a lo mejor el propio PSG en semifinales de Champions, pero tú a saber, y decir, nada, que me voy al Madrid. Pues no, esto hay que esperar, que decida cuando tenga que decidir, que lo diga cuando lo tenga que decir, y una vez de Mbappé o se anuncie oficialmente el fichaje de Mbappé por el Real Madrid, ya podremos hablar del Real Madrid con Mbappé abiertamente y sin ponerle un condicional. Y luego sobre la jornada de Premier ayer, hay que poner un asterisco a los partidos, hubo muchas rotaciones en todos los equipos, o sea, el Manchester City es verdad que juega sin Kevin De Bruyne, sin Erling Haaland, es un partido en el que juegan Julián Álvarez, Doku, que a mí me parece un extremo muy interesante, por cierto, hay que estar muy atentos porque este es uno de los que puede agitar la eliminatoria, y juega también Phil Foden. Se habla poco de Foden, esa es la realidad, pero es un talento descomunal, quizá algo irregular, pero sí que esta temporada parece que está ya bastante más asentado, decide más partidos, sus números son de crack, sus números son de jugador importante. Ayer el tercer gol que mete es una locura de Phil Foden y bueno, pues vamos a ver por dónde van los tiros de Guardiola, que al final tiene una plantilla tan profunda y tan grande y tan de élite, que es que si juega Foden bien, si juega Grealish bien, si en vez de Julián Álvarez juega Haaland, pues, ¿qué te voy a contar? Vuelve De Bruyne, no sé qué. El que no descansa nunca es Rodrigo, porque es la pieza fundamental en ese centro del campo del Manchester City, pero que ayer hubo suplentes también en el Aston Villa. Fue un partido condicionado en ese sentido, que aún así creo que se llegó casi al descanso con 1-1 en el marcador, en una buena primera parte de los de Emery, pero que luego el City desató una tormenta perfecta. El Arsenal, por su parte, ganó 2-0 en un partido bastante tranquilo, también con muchos suplentes. No vimos a Gabriel Jesús, Martinelli no entró hasta la segunda parte, Bukayo Saka tampoco jugó, Declan Rice no entró hasta la segunda parte, los únicos titulares así por tal, Martín Odegaard y en el centro de la defensa, ¿no? Pero lo demás era bastante suplentes. Es lo que suele suceder en esta jornada intersemanal que pilla en abril en la Premier. Veremos ya el sábado que el propio Manchester City juega en Selhurst Park ante el Crystal Palace y ahí pues sí que el partido seguramente suba un poquito de nivel porque es un rival que le suele costar mucho al propio Manchester City, pero bueno, no creo que lo de Phil Foden lo tenga que apuntar en rojo Carlo Ancelotti. Creo que Carlo Ancelotti ya sabe la clase de jugador que es Phil Foden antes incluso de que ayer meta 3 goles. Ya sabe que tiene que decir, cuidado, que este nos la puede liar. Obviamente. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. ¿Cómo frenar a Mbappé? Luis Fernández, ex técnico del PSG, da las claves para minimizar el impacto del crack. Dice, a Kylian hay que hacerle un marcaje colectivo. Sobre el propio PSG dicen, a la final de Copa con un gol de Mbappé, le ganaron 1-0 al Rennes, y así juega, el posible dibujo táctico
ante el Barça. Arriba, Rubiales imputado, pero en libertad. La Guardia Civil sostiene que la federación desvió 3,9 millones de euros entre 2019 y 2022. Nunca he dado una mordida, se defiende Rubí. Abajo, Muriqui, vamos a por la Copa. El Atlético es un gran equipo, pero el Mallorca es un muro. En la Premier, el Arsenal duerme líder y Pep Guardiola golea a Emery. Y en los episodios racistas, 2 partidos a Sar y cierre parcial en Getafe. Y ya en baloncesto, Barça-Maccabi a las 8:30 en la Euroliga. El Barça se juega el factor pista del playoff en un duelo clave. Y en el diario Sport, Rubiales se entrega. Regresó del Caribe y fue detenido nada más poner pie en territorio español. Quedó en libertad a las pocas horas. No me he llevado ninguna mordida, asegura. Piqué también es investigado por si pagó comisiones al expresidente. A la derecha, el Ajax también quiere a Jordi Cruyff, además de a Xavi. Mbappé mete al PSG en la final de la Copa de Francia. Graham se lesiona, pero no peligra para el Chelsea. Y Premier League, un hat-trick de Foden da el triunfo al Manchester City. Qué gracia me hacen esas entrevistas de cómo se para a un gran jugador. ¿Cómo se paraba a Cristiano Ronaldo? Era casi imposible. ¿Cómo se paraba a Leo Messi? Era casi imposible. ¿Cómo se para a Vinicius Junior en la actualidad? Pues es muy complicado. Muy. No le pongo todavía a la altura de lo que fueron Messi y Cristiano, obviamente, pero es muy complicado. ¿Y cómo se para a un tío como Mbappé? Pues o con marcajes colectivos, pero ahí ya desnudas otras partes del campo y se puede beneficiar el equipo rival, quiero decir, o a palos. En España con Vinicius lo hacen a palos, porque está permitido. Es decir, tú a Vinicius le coses a hostias y no pasa absolutamente nada porque te valida. El cómo está montado el CTA, los arbitrajes y tal, te dicen que para adelante, que tú sigues dándole, que aquí el que se va a llevar amarillas es Vinicius si se atreve a protestar. Pero es que es muy difícil contestar a esa pregunta realmente de cómo paras a Mbappé. Con un marcaje individual es muy complicado. Tú le puedes poner un perro de presa ahí a Mbappé todo el partido que te vas a variar en muchos momentos. ¿Haces un marcaje colectivo? Bueno, pues como Luis Enrique esté un poquito avispado y sepa que después del marcaje colectivo va a haber una zona del campo que esté desnuda, va a cargar después el juego por ese lado y el Barça va a seguir igual de frágil, ¿no? Por eso un jugador de ese calibre es tan importante y puede decidir una eliminatoria, porque es que es capaz incluso de condicionar el planteamiento rival. Por eso precisamente. Porque entonces dices, venga, le pongo un 2 para 1 e incluso una ayuda del central, por ponerte algún ejemplo que me estoy inventando. Muy bien. Pues es que te quedas sin efectivos a lo mejor en la otra banda o a lo mejor a la hora de bascular. ¿Por qué? Pues porque Mbappé está aglutinando toda la atención defensiva del equipo. Por eso, entre otras muchísimas cosas, obviamente, es tan importante un jugador como Mbappé en una eliminatoria, como Vinicius en una eliminatoria, ese tipo de jugadores que no necesitan que el balón llegue al área para decidir, sino que ellos casi desde el centro del campo te pueden generar una ocasión de la nada. Pero bueno, tengo curiosidad por ver cómo frena a Mbappé desde el Barcelona, ver qué se inventa Xavi. Oye, a lo mejor tiene suerte y consigue frenar a Kylian. Lo veo complicado, pero nunca se sabe. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el directo esta tarde.